Buenas tardes, profesora Neida. Hoy mi equipo y yo les vamos a hablar un poco acerca del tema de la Declaración de los Derechos Humanos. Como primer número tenemos a mi compañera Remigio Porfirio Berenice. Mi nombre es Berenice Remigio Porfirio. Bueno, esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Esta fue elaborada en representaciones de muchas regiones del mundo, estos con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Bueno, el preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, considerado que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos barbarie, ultragantes para conciencia de la humanidad. Considerando esencial de los derechos humanos sean protegidos por el régimen del derecho, en fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso del rebelión contra tiranía y opresión. También considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta con su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres. Se han declarado resueltos a promover el progreso social y al elevar el nivel de la vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Por tanto, la Asamblea General proclama que la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el de todos los pueblos y las naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos con las instituciones inspirándose constantemente en ella. Buenas tardes, profesora Neida Bustos. Mi nombre es Álvarez Ramírez Anel Chantal del grupo 603 y me tocó hablar acerca de la Declaración de los Derechos Universales. Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. La comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más la atrocidad contra las ascendencias en lo que en ese momento eran los conflictos. Los líderes del mundo decidieron completar la Carta de las Naciones Unidas como una hoja de ruta para poder garantizar los derechos de todas las personas, en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tardó se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. El documento que más tardó o que más pensarían que tardaría en hacerse fue el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se examinó en el primer periodo de secciones de la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó lo que era ese proyecto de la Declaración de los Derechos Humanos y los libertadores lo fundaron y lo transmitieron al Consejo Económico y Social para que éste se sometiera al análisis de la Comisión de los Derechos Humanos y así se pudiera preparar para hacerse la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La comisión en su primer periodo de secciones celebró el principio en 1947. Autorizó a sus miembros el formular lo que denominó un proyecto de Carta Internacional de los Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melanete Pineda Rayo, del grupo 603. Les vengo a hablar sobre valores universales. En numerosas convenciones, declaraciones, resoluciones internacionales de derechos humanos se han retirado los principios básicos de derecho humano e enunciados por primera vez en la Declaración Universal
de derechos humanos como su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, la igualdad, igual y la no discriminación, hecho de que los humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de responsables y titulares de estos. En la actualidad, todos estados de miembros de las Naciones Unidas se han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80% de ellos no han ratificado, al menos 4 de ellos no constituyen una expresión concreta de la universalidad y del conjunto de los derechos humanos internacionales. Buenas noches, profesora Neida. Soy delegado Aguilar Axel Martín del grupo 603. Y hoy les voy a hablar un poco del tema valores universales. Bueno, en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de los derechos humanos se han reiterado los principios básicos de derechos humanos, enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y titulares de estos. Bueno, más que nada, estos se han encargado de llevar un proceso, la cual ellos exigen, o más que nada luchan por la igualdad y la no discriminación, ya que como bien lo dicen, vienen responsables o titulares de estos a decir de que o a proponer leyes que hagan o que se cumplan dentro de las normas, ya que en la actualidad todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos. El 80% de ellos han ratificado al menos 4 de ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y el conjunto de los derechos humanos internacionales. Bueno, pasaré a explicarles mi otro tema. Bueno, ¿cómo protege los derechos humanos internacional? ¿Cómo se protege los derechos humanos al derecho internacional? Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados al formar parte de los tratados internacionales. Bueno, más que nada, obligan, o más que nada hay obligaciones de los estados por parte de los estados que deben cumplir, ya que estos pueden asumir deberes y obligaciones que son en virtud a los derechos, al derecho internacional, y se respeta. Se supone que los estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir en su realización. Vaya, no, el estado no puede permitirse restringir o interferir cuando un derecho humano está en proceso o se está cumpliendo. La obligación de proteger exige que los estados protejan a las personas o grupos de personas que las violen, de las violaciones en los derechos humanos. La obligación de promover significa que los derechos de los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos comprometen a proponer una práctica de medidas y leyes internacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos garantizada por el derecho internacional, como bien se lo expliqué. Que eso se comprometen, vaya, a poner en práctica algunas medidas o algunas ciertas normas para no sobrepasar los límites, ya que si los hacen habría una consecuencia, el cual el sistema jurídico interviene, en la cual un derecho humano no es respetado o dicho, vaya, si se puede decir así. Y bien, pasaré a hablarles sobre los artículos o preceptos de los derechos humanos, que son 30 artículos, y se los voy explicando uno por uno. Artículo 1. Todos los derechos humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí, todo ser humano, sin ninguna razón, sin ningún motivo, tiene que ser, tratado de diferente manera. Todos tienen que ser iguales. En el artículo 2, toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y bien, no se da ninguna distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende de una persona. El artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas de todas sus formas. O sea, ningún ser humano puede estar atado a una esclavitud o a hacerse una servidumbre. El artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6. Todo derecho humano en todas partes, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Si se encuentra culpable, todos deben pasar por un proceso que sea jurídico para dictar si es culpable o es inocente. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Bien, todos hay ¿cómo explicarle, profesora? Bueno, todos son iguales ante la ley. Ninguno es exento, ninguno es sometido a esto o a lo otro. Todos son iguales para la ley. Al artículo 8. Toda persona tiene un derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto quiere decir que nadie, ni por el motivo o por las ganas de los policías, nadie puede ser detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad al ser oída públicamente y con justicia o un tribunal independiente e imparcial. Artículo 11. Este artículo se divide en dos partes. La primera, toda persona acusada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. Segunda, dentro del artículo 11, segundo. Nadie será condenado por actos o omisiones en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Artículo 12. Nadie será objeto de indigencias arbitrarias de su vida privada, de su familia o su domicilio correspondencia. Artículo 13. Aquí se hablan de dos motivos del artículo. La primera, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Segundo, artículo 13, segundo. Toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Nadie queda prohibido ni es restringido. Artículo 14. Son dos motivos. El primero es: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar un asilo y disfrutar de él en cualquier país. Segundo, artículo 14, segundo. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15, es igual según dos motivos. La primera, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Segundo, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16, de aquí se habla en sí del amor o del derecho, o vaya, a ser aceptado como es. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio en caso de disolución del matrimonio. Segundo, solo mediante el libre pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Tercero, la familia es el elemento natural fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 17. Son los motivos.
A toda persona tiene derecho a la propiedad individual colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Es la segunda. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que no puede ser molestado a causa de sus opiniones. Todos son libres de opinar. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de expresión pacíficas. Segundo, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Segundo, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es base de la autoridad del poder político. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas y que habrán de celebrarse periódicamente. Artículo 22. Toda persona tiene como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, el obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado. Artículo 23. Aquí se hablan de 4 factores. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Tercero, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse por la defensa de su interés. Artículo 24. Toda persona tiene el derecho al descanso, el disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de duración de sus trabajos y vacaciones periódicas pagadas. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que lo asegura, así como su familia, salud y bienestar, y especialmente a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. 2. La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Los padres se dan derechos referentes al escoger el tipo de educación que habrán de darse a sus hijos. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del proceso científico y en los beneficios que él resulte. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que establezcan un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración sean plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene derecho y deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollarse libre y plenamente sobre libertad. Artículo 30. Nadie en esta relación podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados por esta declaración. Bueno, profesor Eneida, hasta aquí mi disposición. Espero que haya sido de agrado. Muchas gracias. Y mi equipo estuvo formado por Álvarez Ramírez en el Chantal, Pineda Rayo, Melanie Aide, Berenice Remigio Porfirio y su intelectual Delgado Aguilar Axel Martín.